tú podrás volver a optar a que te paguen la beca, la ayuda, ¿vale? La subvención. A partir del 1 de diciembre tenemos en nuestro poder, nos han dado acceso a la plataforma informática en la que se puede dar de alta las solicitudes del Xarxa Llibres, y esto es una charla informativa pues, para explicar un poquito el proceso, explicar cuáles son los pasos y los requisitos a cumplimentar para recibir la ayuda de los primeros 100 euros, y simplemente pues, para resolver dudas que las había, nos lo habían transmitido los ciudadanos y ciudadanas, y solventar la mayor cantidad de dudas posibles en este intento de crear un banco de libros de texto gratuito para todos y todas las ciudadanas de San Joan. El nombre de un niño se pone una pegatina encima y ponemos el nombre de otro, eso no es problema. Lo que sí que insisten es en el que no se deteriore el libro, intentar cuidarlo, no romper páginas, no hacer... Porque a veces te encuentras con todos los libros, con los apuntes, en boli rayados en el libro, eso es lo que se procura que se intente respetar. Es un proceso que se hace a través de una plataforma, rellenando un impreso y presentando el DNI original y copia, el impreso que se puede descargar desde la página del ayuntamiento, desde la red Xarxa Llibres, el libro de familia original y copia, el alta a terceros y la factura de los libros. También está la posibilidad de hacerlo de manera telemática, hacer las solicitudes de manera telemática, lo cual pues facilita muchísimo el trabajo, y yo recomiendo que se haga de manera telemática para evitar cierto colapso, ¿no? de las oficinas municipales, a pesar de que hemos ampliado el horario de atención al público, y se ha habilitado, se han ofrecido voluntarios pues, una serie de funcionarios y funcionarias para que sea lo menos gravoso posible para el ciudadano. Pregunta a la señora que qué pasará con esos libros que se rompan, por ejemplo, que si se va a tener que devolver el dinero. En principio parece ser que no es que se vaya a devolver el dinero, sino que el año siguiente no se tendrá derecho a esa parte de la subvención.